El perdón nos traslada a una dimensión de madurez de alto nivel. El hombre que aprende a perdonar mantiene su corazón libre. Y por eso es importante entender el contexto en el cual hablamos. Hablamos en el contexto de la oración eficaz. Un corazón que no aprende a perdonar peligra su conexión con Dios. Y si perdemos nuestra conexión con Dios, lo hemos perdido todo. Mientras estábamos adorando decía: tú eres lo que más anhelamos. Tú eres nuestro mayor placer, nuestro mayor deseo. Y esto se puede ver afectado si nosotros no logramos aprender la necesidad de perdonar. Intencionalmente nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, verso 20 en adelante dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Verso 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nos dice por qué: porque de él mana la vida. Verso 24: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. El Señor nos está mostrando la necesidad de tener un corazón protegido de toda acción que pudiera limitarnos de poder tener una conexión con Dios efectiva y eficaz. Y nos da la responsabilidad a nosotros de guardar el corazón. Nadie lo puede guardar por mí. Yo soy responsable de guardar y cuidar mi corazón. Y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nos da la razón, porque de ahí fluye la vida. La vida que Dios ha puesto en nosotros, la revelación, los ríos que están dentro de nosotros. Ese fluir de la vida de Dios está relacionado íntimamente con el estado de nuestro corazón. Si nuestro corazón está más limpio, nuestro corazón está más puro, nuestro corazón está más sano, los niveles de conectividad con nuestro Señor van a ser mayores. Salmos capítulo 24, verso 3 en adelante: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de ser efectivos orando, al llegar a este punto vemos una responsabilidad profunda de cuidar nuestro corazón. Pero también entendemos que el enemigo va a querer sembrar en nuestro corazón diferentes acciones que nos inhabiliten de adorar, que nos inhabiliten de buscar el rostro del Señor, que no tengamos una vida en paz, que no tengamos una vida plena, desarrollando todo lo que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida, precisamente porque logra afectar nuestro corazón. También el Señor nos muestra que uno de los ataques más directos del Satanás es a tu corazón. Por eso es importante interpretarlo. Dios quiere que mantengamos nuestra vida libre de todo tipo de atadura en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder desplegar su propósito con solicitud, pero también con autoridad. Cuando nuestro corazón sufre heridas que no se sanan, cuando nuestro corazón es ofendido y no resolvemos este tipo de ofensa, peligramos a caer en ámbitos más profundos de opresión, precisamente porque no solucionamos el tema de nuestro corazón. Y muchos queremos dejarlo para otro día, muchos queremos dejarlo para más adelante, pero el Señor nos muestra que sobre toda cosa guardada es necesario darle prioridad a que nuestro corazón esté sano. Y por eso es importante entender la necesidad de manejar la ofensa. Es importante entender que siempre habrán ofensas y que el Señor nos dice a nosotros que a medida que nosotros aprendamos a perdonar, vamos a tener un mayor nivel de sanidad. Y Dios quiere que seamos libres y seamos sanos. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La esencia del ministerio de Jesucristo es traer libertad a corazones que están quebrantados, a corazones que están oprimidos. ¿Por qué? Porque es la base del ataque de Satanás. Y por eso nosotros tenemos que estar despiertos en esto. Más adelante nos daremos cuenta que tenemos que estar sobrios, con una mentalidad muy despejada para entender y protegernos de todos los ataques del enemigo para afectar nuestras relaciones familiares, nuestra relación conyugal, nuestra relación con nuestros hijos, nuestras relaciones laborales, pero sobre todo nuestra relación con Dios. Y es así que tenemos que entender que el enemigo quiere causar pobreza, dolor, esclavitud, sufrimiento, opresión. Pero para eso vino Jesucristo, para destruir toda obra del enemigo. Hasta este punto, lo que queremos es crear conciencia y entendimiento por las Escrituras de protegernos, de que hay trampas que Satanás quiere tendernos y que muchas veces las interpretamos mal. Y como no las hemos interpretado bien, el ataque surte su efecto. En la medida que yo logro interpretar conforme a las Escrituras, voy a poderme defender, voy a poder ser intencional, voy a poder antes poderme escapar de cualquier trampa que Satanás nos quiera tender. Y por esa razón tenemos que darnos cuenta que en estos tiempos cada día es más fácil que nosotros seamos ofendidos. Cada día hay mayores ámbitos de maldad. Dice Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Tenemos que entender el escenario que vivimos hoy. Las enfermedades mundiales en este tiempo, el COVID y todas las situaciones que se están dando, nos están introduciendo en ámbitos donde emocionalmente podemos estar fraccionados, donde emocionalmente podemos haber sufrido grandes ataques y eso nos vuelve débiles. Por eso el Señor nos está enseñando por su palabra que intencionalmente debemos de cuidar nuestro sistema emocional, porque nuestro sistema emocional es atacado todos los días. Es imposible que no vengan ofensas, es imposible que no vengan trampas del enemigo para afectar nuestro sistema emocional. Y por eso nosotros tenemos que estar despiertos, porque una de las señales de este tiempo es que la maldad se va a multiplicar. Y eso significa que los ambientes se pondrán un poco más densos. Y eso significa que habrán personas que van a quererte afectar como nunca antes, a través de palabras, a través de acciones. Decía el pastor Johnson en la mañana, el bullying es hoy una forma de atacar a la niñez, una forma de atacar a la juventud, pero también nosotros sufrimos eso. Algunos de ustedes sufren diferentes acciones que les molestan y todos los días hay una trampa del enemigo que quiere afectarnos para que nosotros podamos de alguna manera caer en la tentación de responder. Mire lo que dice libro de Mateo 18. Dice así, verso 17: es imposible que las ofensas no vengan. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de los pequeñitos. En todo ámbito van a haber acciones que nos puedan ofender. Siempre estaremos expuestos a un ámbito donde alguien quiera ofendernos, de diferentes formas. Yo cuando nací, siempre nací hermoso. Nunca he sido flaco, solo en sueños. Espero que para la venida del Señor, cuando Él nos dé cuerpo glorificado, al fin llegue a mi meta.
Sin embargo, hoy nos reímos, pero cuando era pequeño me atacaron mucho por mi gordura. Porque los niños son lindos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero son crueles cuando son chiquitos. Sobre todo con alguien que es gordo. Yo tenía no sé cuántos apodos. Desdichadamente no me volví gordo maltratado, me volví gordo malo. Porque no me dejaba. Desarrollé una capacidad para poner apodo increíble. Si a mí me decían uno, yo le decía 3. Entonces empezaron a decir: no te metas con ese gordo. Desarrollé una defensa, tuve que hacerlo, porque todos los días me decían algo. Y de alguna manera me afectaba. Aunque yo tenía mi sistema de defensa, mis primos me ponían apodo, mis familiares me ponían apodo, tíos míos me ponían apodo. De todos lados venían las ofensas. Y cuando yo leo la escritura, yo creo que todos estamos expuestos a un tipo de ofensa. Porque el umbral de la ofensa para cada uno es diferente. Hay cosas que a ti te ofenden que a mí no. Y hay cosas que a mí me ofenden que a ti no. Y el tema no es la ofensa, el tema es resolver la ofensa. Pero es importante entender que siempre van a venir. Y dice la palabra: mas hay de aquel por quien viene. Y tenemos que ver las dos áreas. Primero, que van a venir ofensas. Y segundo, que yo no me convierta en alguien que ofende. Porque de las dos cosas van a suceder. Y hay que de alguna manera entenderlo. Mire lo que dice la escritura también. Todos ofendemos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, en este contexto yo le quiero decir lo siguiente: la ofensa tiene por objetivo a nosotros fracturarnos en nuestra relación con Dios. La ofensa la mueve Satanás. El objetivo es de que de alguna manera afecte no solo tu relación con Dios, sino tu relación con las demás personas. Pero es imposible que esa ofensa no venga. No podemos orar: Señor, que no venga ninguna ofensa. No podemos, las ofensas van a venir. Dice la escritura, es imposible que no vengan. Y de alguna manera, si yo entiendo que van a venir, ¿qué es lo que debo hacer? Es prepararme para cuando vengan las ofensas. Y la única manera que yo puedo manejar la ofensa es a través del perdón. El perdón es la forma de mantenerme libre de todo tipo de ofensa. Si yo logro establecer una cultura de perdón en mi vida, voy a ser una persona estable, voy a ser una persona con conexión profunda con Dios, voy a ser una persona que no es afectada fácilmente en su sistema emocional. Porque si usted hace una retrospectiva en su recuerdo y ve los diferentes escenarios que más afectaron su vida, están relacionados con una ofensa. El que fue abandonado por su papá está relacionado por el abandono, que tiene que ver con una ofensa. El que de alguna manera lo trataron mal cuando era joven, tiene que ver con una ofensa. El que lo despidieron de un trabajo y quedó marcado ese despido, tiene que ver con una ofensa. Algunas personas se fueron de una iglesia porque se sintieron ofendidos con algo. Porque realmente, como seres humanos, en nuestra naturaleza, somos muy ofendibles. Solamente la nueva naturaleza en Cristo, por medio del perdón, nos vuelve personas estables, sólidas y sanas. Pero nuestra naturaleza caída es muy ofendible. Entonces Pablo dice en Romanos 7 que hay una ley en su cuerpo, y parte de esa ley es reaccionar a las ofensas y reaccionar mal. Entonces estamos en una lucha. Por eso el Señor nos dice: ok, cuando oremos necesitamos tener un entendimiento de todo aquello que nos puede afectar. Lo solucionamos para que seamos más sólidos y más cabales. Entonces algunos de nosotros podemos andar acumuladas ofensas viejas que no hemos
resuelto. Y como no la hemos resuelto, están activas. Hay un ciclo en la ofensa donde la ofensa está inmersa, que es bien peligroso. Porque una ofensa me puede llevar a mí a una falta de perdón. Y la falta de perdón me puede llevar a un resentimiento. Un resentimiento me puede llevar a una raíz de amargura. Una raíz de amargura me puede llevar al odio. Y el odio me puede llevar a la muerte espiritual. Todo esto tiene por objetivo que caigamos en una trampa. Es más, definir ofensa se define como una trampa. Algunas de las definiciones de ofensa es agravio, herida, insulto, ultraje, descalificación. Por otro lado, también del griego podemos obtener una definición muy importante que significa, que se denota así, escandalón. Y cuando vemos escandalón, es una especie de rama que tiene una carnada. Es como una caña de pescar, que en su punta o en su extremo final tiene una carnada. Pero es una carnada especial. Es una carnada que está directamente proporcional a lo que a ti te afecta. Por eso es que es efectiva. Porque cuando yo tengo heridas en mi corazón no resueltas, la carnada que se le pone está en dirección a eso. Cuando alguien va a cazar o va a pescar, según la presa es la carnada. Hay un estudio de la carnada que va a poner por lo que querés capturar. Entonces, según el estado de mi corazón, van a haber carnadas que el enemigo va a poner, aún de personas cercanas, que en vez de debieran amarnos y afirmarnos, nos van a herir. Y nosotros nos olvidamos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y en ocasiones nos olvidamos de que el enemigo está maquinando en nuestra contra para tendernos una trampa. Y personalizamos el ataque contra un humano. Y nos olvidamos que hay algo más grande que la simple ofensa de un ser humano, que hay una trampa en su esencia que quiere capturarnos a nosotros para que no sigamos creciendo espiritualmente y para que no podamos orar efectivamente. Y por eso es clave tener luz. Diga conmigo, luz. Porque solo lo que es alumbrado yo puedo cambiar. Si no logro tener luz en esto, el enemigo seguirá teniendo ventaja. Entonces es importante entender que las ofensas van a venir. Ahora, esta trampa quiere cautivarnos y tenernos presos. Muchas veces la trampa está escondida a los ojos de la víctima para que tropiece. No toda trampa la vas a lograr ver. Hay trampas que están escondidas en una estrategia que tienes que aprender a discernir. Por eso es importante estar sobrio, velando y orando en todo tiempo. Por otro lado, también la carnada es atractiva. Y muchas veces nosotros somos fogosos, enojones. Y de alguna manera somos más sencillos de caer en la trampa. Yo me acuerdo una vez que venía manejando, y parece que todos los ejemplos es manejando. Todo el que maneja está expuesto a ofensa. Y también el que no maneja. Pero yo me acuerdo un día que en una esquina, en Carazo, yo venía manejando una camioneta. Y entonces un carro, nos encontramos en la vuelta. No sé quién iba mal, él o yo. Pero él me dijo a mí, ¿y de ahí, gordo? Y yo lo quedé viendo. ¿Y de ahí, negro? Y te pones malo porque te diga gordo, y vos porque te diga negro. Yo cometí un error, porque él me dijo después, ¿y sos cristiano? Ya me conocía. Y me dio vergüenza. Caí en la trampa.
diría un amigo, como tonto. ¿Por qué? Porque hay algunos de nosotros que como que la ofensa nos da ganas de responder. ¿Me explico? O sea, cuando te ofenden como que te... Ay, si te dijo una, querés decirle dos. Entonces, algunos se ofenden y se hieren, otros se enojan y lo hacen al doble. Es atractiva. Pero sea como sea, caemos en la trampa y luego el enemigo toma posición. Ahora, ¿por qué vienen las ofensas? Por la maldad que hay en el corazón de los hombres, por nuestra propia concupiscencia, pero también porque somos tan ofendibles y que podemos interpretar algo como una ofensa que no es para ti, pero que vos la recibís para ti, que está muy ligada a la percepción de rechazo. Es decir, que hay muchas veces que nosotros nos ofendemos con algo que no era para nosotros, con algo que no tenía que ver con nosotros, pero en mi percepción, como una antena, lo capturé y me ofendí. Sea como sea que venga, que yo tenga la percepción o que me lo hayan dicho a mí o que sea una trampa, la única solución para la ofensa es el perdón. Y cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es renunciando a mi derecho de venganza. Amén. Entonces, esto es importante porque de alguna manera, en medio de todo eso, también el Señor hará una obra. ¿Por qué el Señor permitirá que nos ofenden si es tan peligroso? Porque en medio del manejo de las ofensas, cuando salimos de esto, crecemos, nos da carácter, nos da madurez. Todos esos procesos que logramos manejar, una vez que salimos, tenemos autoridad para ayudarle a otro. Entonces, Dios permite algunos escenarios donde te van a ofender para que crezcamos y maduremos y nuestro carácter se forme. Amén. Hay algunas ofensas muy duras. Salmo 55, verso 12. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Ese tipo de ofensa, cuando viene de gente que amamos, cuando viene de gente que nos debieron de cuidar, cuando vienen de personas que deberían de ser los más cercanos a nosotros, son las ofensas más peligrosas. ¿Por qué son más peligrosas? Porque son aquellas que de alguna manera nos hieren tan profundo que no queremos soltarlo. Y por eso en la familia hay personas que no se hablan por 20 años, personas que no se hablan por 15 años y que muchas veces en el lecho de muerte de un familiar en conjunto, de un padre, de un abuelo, todos se reúnen y se reconcilian en ese lecho. Pero pasaron 15 años peleados, pasaron 15 años con una discordia y se creció la distancia, se expandió la distancia porque nadie la resolvió. Cuando nosotros leemos las Escrituras, Dios nos hace responsable a nosotros de manejar las ofensas. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestra ofensa uno a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia está en dirección a la sanidad de tu corazón con respecto a las ofensas. Por eso va a ser importante que yo tenga presente aquellas cosas que no tengo arregladas, que yo tenga presente aquellas cosas que todavía no he solucionado, porque en el mundo espiritual esa puerta está abierta. El primer ministerio que cada uno de nosotros tenemos es nuestra familia. Y desde esa posición yo quisiera plantearle o resumir un poco lo que estamos compartiendo hasta ahora. El Señor Jesús dice que las ofensas van a venir. Y en ese contexto hay dos personajes o dos posiciones que podemos tener. Uno es la posición donde somos ofendidos. Pero también la otra posición es donde está el ofensor.
Y yo sé que si nos preguntan a nosotros, nos vamos a acordar todas las veces que nos han ofendido. Pero yo quisiera que empecemos a meditar y aún hoy pudiéramos preguntarnos: ¿estoy yo tomando una posición donde soy el ofensor? Y recuerde que lo estoy hablando en un contexto de la casa. Porque cuando tenemos consejerías, cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos tratando de resolver un problema, casi siempre es un familiar el que generó la ofensa. Es el que me tiene atado, es con el que estoy en una situación que no puedo soltar. Y después en Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro, y uno a otro se aborrecerán. La palabra entregar es traicionar. Pero el contexto de este verso es un contexto donde en una familia uno de los miembros recibía al Señor, y por recibir al Señor comenzaba a recibir un ataque, un señalamiento, una acusación que iba en una escala creciente. Comenzaba tal vez diciendo: ¿y qué ahora sos evangélico, aleluya, pandereta? Y es que es en serio. No, vos no me estás yendo todos los domingos a la iglesia. ¿Y qué es lo que te pasa? No, vos te tenés que comportar de esta forma. Vos sos mi hijo, vos me tenés que hacer caso. Y después sos rebelde, y comienzan los ataques, comienzan las ofensas verbales, la ofensa física. Y en el contexto lo que pasaba era lo siguiente: o terminaban expulsando al miembro de la casa porque se mantenía en su fe, o entregaba su fe, menguaba, porque él prefería estar bien que mantenerse en la fe. Pero lo que quiero resaltar es el ámbito de familia. Y cuando yo comienzo a pensar mi situación en lo que respecta al perdón, yo me voy a dar cuenta que es mi familia la que más me tuvo anclado con eso. La pregunta que quiero dejarle a usted y para mí también es: ¿qué cosas estamos haciendo para que nosotros no anclemos a la siguiente generación? Cuando se trata de la ofensa, y como mencionaba el pastor Vladi, la ofensa es una trampa. Tenemos que cambiar la percepción que nosotros tenemos de la ofensa. No verlo como un ataque hacia mí, sino empezar a verlo como una trampa que me va a tener prisionero, y que esa prisión va a tener un daño colateral con todas las personas a mi alrededor. Bien, como mencionaba el pastor, también toda ofensa afecta a nuestro ámbito, y eso puede generar relaciones tóxicas, ya sea en la casa o un ámbito de trabajo. Y qué difícil es poder estar en ámbitos donde se genera, ya sea una empresa, una oficina, o se pueden llevar esas ofensas a la casa, o de la casa hacia un centro de trabajo. La ofensa también produce distorsión en las emociones. Y hay un pasaje en el Proverbio 18:19 que dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es decir, se da una situación de ofensa en la cual ni uno ni la otra persona cede, porque están pensando que ambos tienen la razón respecto a la situación que se está enfrentando. Y también habla el Proverbio 19:11, dice: la cordura del hombre, es decir, el manejo emocional de cómo se puede enfrentar la ofensa, dice, detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El manejar la ofensa de una manera como lo haría el Señor. Y cuando estaba leyendo el pasaje del Salmo 53, ese pasaje hace mención de cuando Jesús es entregado, o hay una relación directa cuando Jesús es entregado y traicionado por Judas. Es decir, el Señor manejó esa ofensa sabiendo que iba en contra de él, aún en una forma en la que él sabía que había un propósito de Dios, que Dios había permitido eso, pero que era necesario pasar por esa situación para que el propósito se diera. En otras palabras, si nosotros no manejamos la ofensa, la cual es imposible que no venga, podemos correr el riesgo que el propósito de Dios en nuestra vida no se cumpliera.
Cuando yo leo Proverbios 4, el primer versículo 20, donde dice: Hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso me conecta a mí con la serie que nosotros estamos viendo en este tiempo, y Enséñanos a orar. Porque muchas veces podemos preguntarnos por qué nuestras oraciones no son eficaces. Y por eso yo he visto este tiempo como tesoros que Dios nos viene dando, para que nosotros vayamos descubriendo las bendiciones que tenemos con el Padre. Cuando viene y empieza Padre nuestro, eso me hace entender que yo soy hijo. Cuando yo digo venga tu reino, yo establezco el reino de Dios en mi vida, viene la luz y viene el orden. Cuando digo hágase tu voluntad, espero la contestación a mis oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando le pido el pan, entiendo que el pan espiritual que me va a ayudar a caminar. Pero cuando vengo a la parte perdona nuestra ofensa, en esa parte yo siento que Dios nos está retando. Nos está retando a que nosotros aprendamos a pedir perdón y aprendamos a perdonar. Porque para nosotros decimos es difícil perdonar y es difícil pedir perdón. Pero tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Por eso cuando Él dice, estad atento a mis razones, nuestros oídos deben estar atentos en este tiempo que Dios nos quiere mostrar. Hay bendiciones que no hemos logrado alcanzar, no porque Dios no nos las quiera dar, sino porque Él quiere que descubramos qué hay todavía en el fondo de nuestro corazón. Y yo recordaba hoy en la mañana que yo vine en un momento y decía: Señor, pero ¿por qué yo no puedo disfrutar la oración? ¿Por qué hay peticiones que no he visto esa contestación? Y llegué a un momento donde ya tenía 4 años de estar en los caminos del Señor y había esa pregunta en mi interior. Pero llegó un momento donde yo vine e interioricé y me di cuenta que en mi corazón había falta de perdón. Pero yo decía, ¿con quién? Porque decía, perdoné a mis padres, perdoné a mi familia, ya perdoné a mi esposo, pero ¿con quién? Y en ese momento recordé que nosotros perdimos un bebé de 8 días de nacido. Mi corazón tenía una falta de perdón hacia Dios. Mi corazón tenía un reclamo de por qué Dios había arrancado de mí a mi hijo, que era lo que yo más amaba. Y yo le decía, ¿por qué, Señor, le dejaste a otras personas, a hijos que no lo aman? Los regalan, los pueden dejar botados. ¿Por qué hiciste eso conmigo? Y en ese momento yo descubrí que aquello que no me hacía llegar al secreto con una efectividad era porque mi corazón tenía una falta de perdón a Dios. Yo creo que Dios nos está mostrando en este tiempo una luz que va directo al interior de nosotros, pero no es para que nos sintamos avergonzados. Dios quiere que descubramos aquellas cosas que no nos han permitido disfrutar de las bendiciones que tenemos como hijos. Yo en este tiempo te invito que le pregunte al Padre, no por qué, sino pregúntale, ¿qué necesito descubrir? Porque Dios te quiere bendecir. Es maravilloso. Con esta enseñanza hay algo que he aprendido y que he hablado mucho en mi vida, es cómo la palabra de Dios se entrelaza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se contradice ella misma. Y me encanta porque la pastora Maite mencionaba lo que se nos ha enseñado en la parte de la oración, y cuando declara venga tu reino, y ahí yo estoy declarando diciendo, Señor, venga tu dominio, venga tu gobierno sobre mi vida y sobre el lugar en donde yo ande. Y el perdón es parte de una cultura del reino. El pastor Vladimir decía cultura del perdón, y recordemos que esa palabra cultura habla de creencias, de pautas que están establecidas en una sociedad. Por ende, el Señor nos está instando a que si nosotros hablamos y declaramos que su reino se ha establecido en nosotros, nosotros debemos de ser personas que nos movamos en el perdón y en el perdonar. Es un estilo de vida. Y algo que me gusta mucho es que el perdón manifiesta el amor de Dios para nosotros, pero también a través de nosotros manifiesta el amor de Dios. Y recordemos cuando se le preguntó a Jesús
¿cuáles son los 2 grandes mandamientos? Él respondió: amar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es amar a Dios, y perdonar es manifestar el amor de Dios que primeramente Él nos manifestó a nosotros. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero Él también dijo que el diablo venía para matar, hurtar y destruir. El enemigo siempre va a tratar de querer destruir nuestra vida a través de hacernos daño, a través de causarnos una raíz de amargura en nuestro corazón por la falta de perdón. La raíz de amargura es como un semillero fértil donde el enemigo va a aprovechar para querer dañar a nuestra familia, para querer dañar todo el entorno donde nosotros nos rodeamos, con las personas que nos rodeamos. Nosotros debemos de pedirle al Señor cada día que nos ayude a vivir esa vida abundante. Decidamos vivir esa vida abundante, esa vida que Jesús nos ofrece a través del perdón. El pastor al inicio, en la introducción del tema, usó una frase que la apunté porque me impresionó mucho. Si perdemos la conexión con Dios, hemos perdido todo. Y es precisamente ese el propósito de Satanás con el tema de la ofensa. Decíamos que era una trampa, es una maquinación, y lo explica claramente Pablo en 2 Corintios 2:10 y 2:11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y primera de Pedro nos dice 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Claramente hay una intencionalidad del diablo de sacarnos a través de la ofensa de la voluntad de Dios, y que estemos desconectados con Dios, perdiendo totalmente lo que Dios nos ha dado, el propósito que nos ha dado, la salvación que nos ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sobrio. Esto es estar alerta, esto es estar atento, esto es no perder el enfoque. En este caso, no perdamos el enfoque por una ofensa, perdonemos. Y nunca te olvides que Dios es bueno y siempre será bueno. Que Dios no tiene culpa de ninguna cosa que nos pase. Que Dios sufre con nosotros, por nosotros, y siempre está con nosotros. Y toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. Dios es bueno. Y por eso tenemos que entenderlo en nuestro corazón y percibirlo. Que Él tiene pensamientos de bien. Un pensamiento de bien es: maneja la ofensa, no permite que tome raíz, no llegues al odio. Decía el pastor Johnson: es que usted no sabe lo que me hicieron. No es un tema de saber, cada quien tiene una historia terrible aquí que contar. Si un día hiciéramos aquí, vamos a hacer el día de las historias, salimos llorando todo. Y le aseguro que van en incremento, uno la tiene más terrible y más terrible y más terrible, porque todos hemos vivido momentos difíciles. Pero la solución no es ganar un concurso del que vivió algo más terrible, la solución es perdonar. Por eso en este tiempo una enseñanza como esta nos puede llevar a diferentes ámbitos en el cual nosotros podamos desarrollarnos como hombres y mujeres integrales, en los ámbitos espirituales y en los ámbitos de gobierno que usted está, como empresa, trabajo, negocio. Todo esto sirve porque su semblante va a cambiar. Cuando Caín estaba enojado con Dios y con Abel, su semblante decayó. ¿Por qué? Estaba ardido, estaba ofendido porque a él no le vieron bien la ofrenda. Entonces se enojó, se enardeció, ardió por dentro, estaba en amargura, en hiel de amargura. No lo pudo manejar. Hizo lo peor. ¿Por qué? Porque esto tiene impulsos muy violentos y peligrosos. Entonces algunos pudieran decir ahorita, y lo siento fuerte,
Hay gente que tiene problemas de ira por falta de perdón. Y le han buscado por todos lados. Y lo único que tiene que hacer es perdonar. El día que perdones, vas a pasar de ser un león a un venadito. ¿Usted me entiende? Hay muchas cosas que Dios tiene para ti que necesitan ser resueltos. Primero, la falta de perdón. Termino con esto. Romanos capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Cómo está? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Resuelve dejarle la venganza al Señor. Usted no sigue en su corazón albergando ámbitos de venganza, porque le va a hacer daño, y de todos modos la venganza no es suya ni es mía, es del Señor. Escrito está y Él lo dijo. Entonces, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Fácil eso, ¿verdad? Si tuviere sed, dale de beber. Pues habiendo hecho esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Hagamos lo bueno delante de Dios. Perdone las ofensas como Dios lo ha perdonado. No deje que se oculte el sol sobre su enojo. No le dé lugar al diablo. No le dé ventaja a Satanás. Pase por alto la ofensa, perdonándola, y usted será feliz.